Alberto Quintana, bienvenido. Buenos días, estimado Alberto, un cordial saludo para usted y para todos quienes están en cabina. Claro que sí, acompañado aquí por el doctor Ramiro Cepeda, por Lorena Vázquez, ¿no? Ya vamos a meternos en el tema eminentemente político-constitucional. Oiga, pero antes yo le quería hacer una consulta, porque me llama la atención. Toda consulta es pagada. Y le llama la atención a los ecuatorianos. Lo ocurrido en la parroquia rural Calacalí, ¿no? Parroquia rural del Cantón Quito, ¿no? Lo ocurrido allá, esto es como para un estudio sociológico o para el análisis de los politólogos también, ¿no? Allá triunfó justamente pues el voto nulo. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué ocurre en una localidad? Nos referimos, amigos oyentes y a quienes nos siguen en las plataformas digitales, a los comicios seccionales del domingo 5 de febrero. Obviamente, al ser una parroquia, ya se votaba para la integración de la Junta Parroquial Rural o Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, ¿no? De Calacalí. Y allá ganó el voto nulo frente a los votos válidos. ¿Qué es lo que, doctor, a su criterio, debe de hacer el Consejo Nacional Electoral cuando se registra un caso como este? Excelente pregunta. A ver, en el Código de la Democracia nosotros tenemos varios tipos de nulidades electorales. Usted tiene nulidad, por ejemplo, del proceso electoral, tiene nulidad del escrutinio y tiene nulidad de las votaciones. En este caso, lo que nos dice el Código de la Democracia es que en el momento en el cual los votos nulos superan al total de los votos válidos de los candidatos sumados, lo que se debe hacer es repetir las elecciones como tal. En ese contexto, lo que diríamos es que el proceso va a ser a foja cero, en el cual se van a inscribir las candidaturas, será el proceso de campaña electoral como tal, y finalmente terminará con el evento eleccionario. Ya en una interpretación de estos resultados, podríamos decir que en Calacalí los ciudadanos no se sentían representados por estos candidatos. Eventualmente hubo una mala gestión, algunos irán por la reelección, y eso fue la decisión que adoptaron estos ciudadanos para anular como tal estas elecciones y que se vuelva a repetir. Yo sé que le llama la atención a muchos ecuatorianos que nos siguen, ¿no? Y obviamente que no están familiarizados con lo que ocurre en Calacalí, ¿no? En esta parroquia rural, pero vale la pena poner el contexto, ¿no? Estaban habilitados 4.425 votantes en esta parroquia que está ubicada en el norte de Quito. Del total de personas habilitadas para votar, 545 no concurrieron, no asistieron, pues, el día domingo 5 de febrero. Es decir, sufragaron solamente 3.880 personas. Ahora, el dato relevante es que los nulos alcanzaron 1.882 votos, lo cual representa el 48,51%, es decir, el nulo superó al 46,62% de votos válidos registrados aquel día, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto. Son las 7:39. Permítame que Ramiro Cepeda justamente continúa con la entrevista. Ramiro. Buenos días. Ahora siguiendo en materia, ya salió un comunicado suscrito por el presidente de la Asamblea Nacional y por jefes de bloques que si usted suma los votos, dan votos suficientes para iniciar un juicio político. Está claro que el insumo dado por la Asamblea, que es aquella resolución que obtuvo 106 votos hace algunos días, no es del todo, digamos, no tiene ni registro sanitario de presentación en el tema jurídico, pero eso no es el elemento que se va a presentar para el inicio de un juicio político, sino simplemente una manifestación de voluntad del cuerpo colegiado. Con este antecedente un poco extenso que le estoy dando, el iniciar un juicio político tiene que encuadrarse con rigurosidad legal dentro de los parámetros dados en la Constitución.
A su real saber y entender, como decimos los abogados, ¿cree usted que el presidente ha incurrido en alguna de las tres causales que son el camino para que se pueda iniciar un juicio político? A ver, ya sabemos que la comisión la semana pasada aprobó este informe que tiene varios problemas de forma y principalmente de fondo. Y uno diría, bueno, si es que ese informe se aprobó con 102 votos, ya algunos presumíamos que la solicitud de juicio político, la acusación constitucional, estaría prácticamente realizada. Solo bastaría que firmen los 46 asambleístas que respaldarían aquello para proseguir con el trámite correspondiente. Ahora, la Asamblea Nacional, la semana pasada, en un comunicado suscrito por el presidente de la legislatura y otros asambleístas que representan a las distintas bancadas, nos han dicho que el juicio político lo presentarán a mediados de marzo, pero lo que no han indicado es de qué año. Entonces veamos si es que este año se termina presentando la solicitud de juicio político. Ahora, en estricto sentido, a ver, el 129 de la Constitución establece tres causales para enjuiciar políticamente al primer mandatario. Si vamos por la primera causal, que son delitos contra la seguridad del Estado, en el informe como tal se dice sí, el presidente cometió delitos contra la seguridad del Estado. Pero si revisamos el Código Orgánico Integral Penal, tenemos un catálogo de casi 20 delitos que son delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, la singularización de esa conducta que se subsumiría a la causal no está como tal prevista en el informe. Por otro lado, si vamos a la segunda causal, que tiene que ver con delitos contra la administración pública, ahí usted tiene solo 4 delitos. Tiene el cohecho, la concusión, el peculado y el enriquecimiento ilícito. En el informe, en cierta forma, se dice que el presidente había cometido alguno de estos delitos, pero aquí tenemos el gran problema, porque aquí se dice que el presidente lo habría cometido por comisión por omisión. Y evidentemente es una categoría dogmática que no se ajusta a la esencia y al alcance que tienen este tipo de delitos, tomando particular atención lo que nos dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Y el Código Orgánico Integral Penal dice, mire, usted puede cometer omisión dolosa siempre y cuando esa persona haya tenido una posición de garante a efectos de proteger, tutelar determinado bien jurídico protegido, que en este caso es la vida, la integridad, la libertad y la salud. El legislador desde ningún punto de vista ha hablado de delitos contra la administración pública. Por lo tanto, una interpretación extensiva en el cual se diga que los delitos contra la administración pública también se pueden cometer por comisión o por omisión, sería una interpretación contra legem y evidentemente va en contra de varios principios constitucionales. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la acusación constitucional o solicitud de juicio político, uno lo que tiene que realizar es lo siguiente, el siguiente ejercicio. Tiene que establecer los hechos y que esos hechos se subsuman en la causal constitucional de cara a un juicio político. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un delito de asesinato que presuntamente cometió el presidente de la República, esa no se ajusta a la causal, porque el hecho no se subsume a la conducta delictuosa. Pero si estamos hablando ya de un peculado omisivo, tampoco se subsumiría en la conducta penal. ¿Por qué? Porque esta categoría dogmática por omisión tampoco existe. Y esas han sido las razones principalmente para que la Asamblea Nacional se haya demorado en la presentación del juicio político y pretendan hacer un mejor trabajo
que al menos pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que una vez que se presenta la solicitud de juicio político, se verifican algunos requisitos en el Consejo de Administración de la legislatura, este tiene que ser enviado para un control previo a la Corte Constitucional. Y la principal preocupación de algunos asambleístas es que la solicitud de juicio político, en los términos que ya han sido planteados en el informe, se caería en la Corte Constitucional. A ver, aterricemos ahorita ya que usted ha llegado a sede constitucional. La Corte Constitucional solo tiene que ver los requisitos de forma, no de fondo. Por tanto, entrar el análisis que usted ha entrado no es pertinente dentro de la Corte Constitucional. Dicho esto, lo importante es que formalmente el juicio político cumpla los requisitos de motivación, de la exposición de motivos, del encuadre de del hecho dentro de la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Que sean veraces, que no sean veraces, que se hayan dado, que no se hayan dado, es un análisis que no entra a la Corte Constitucional. Y ahí es donde radica exactamente mi preocupación, pues si la Corte tiene una camisa de fuerza que le da la misma ley, es un poco, hay muchas probabilidades de éxito en cuanto a la presentación de la formulación del juicio político y de que este documento sea aprobado en sede constitucional. ¿Su opinión? Bueno, en este caso es importante indicar que, de acuerdo al artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional tiene que verificar dos temas. El primero, si es que en efecto la solicitud cumple con los requisitos que establece la Constitución, que prácticamente viene a ser que se haya presentado con el 1/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional, con unos 46 firmas de respaldo en una asamblea de 137, que esté evidentemente expuesta cuál sería la causal de juicio político, las pruebas que se anuncia o se presentan, evidentemente sin realizar ningún tipo de valoración alguna, pero también la Corte Constitucional verifica si es que la solicitud, la acusación constitucional, se singulariza la infracción que se imputa en contra del presidente de la República y si por la sola tipificación jurídica que se hace en esta acusación constitucional cabe en el tipo de infracciones que están previstas en el artículo 129 de la Constitución. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la Corte Constitucional, respecto de los hechos que se van a denunciar, si es que estos se ajustan o no con la causal constitucional. Nada más. La Corte Constitucional no determina ningún tipo de responsabilidad ni toma ningún tipo de decisión de fondo, porque eso ya corresponde como tal a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional simplemente dice, a ver, sobre estos hechos se dice esto, ¿se subsume el tipo penal? Sí, en efecto, sí se subsume. Pero eso no significa que yo estoy diciendo, el presidente de la República ha cometido este delito. Tampoco es que eso va a ser ese ejercicio de la Asamblea, la Corte Constitucional, ni tampoco verificar la materialidad de la infracción, sino simplemente ver si es que esos hechos se subsumen al tipo penal. Porque yo ya decía, miren, supongamos que el presidente de la República comete un delito de estafa y se le enjuicia políticamente por un delito de estafa, pero ese delito como tal no permite que sea enjuiciado en los términos del 129 porque esa conducta como tal no está prevista como causal de juicio político. Entonces, ese ejercicio que es formal es el que va a realizar la Corte Constitucional para ver si es que prosigue o no un juicio político y por lo tanto dar el certamen de admisibilidad. Por eso, André, mi preocupación, porque un ejercicio formal dado en manos de un abogado talentoso, esto puede tener un buen curso dentro de la sede constitucional. Esa es mi preocupación. Por eso fue el planteamiento de mi pregunta. Y la última pregunta, antes de darle el paso a Lorena Vázquez, mi compañera. ¿Podría el presidente, si el fallo de la Corte Constitucional le es adverso y se da inicio al juicio político,
sabiéndose ya destituido, pues los votos están, y usted sabe que los votos son la verdad dentro de la Asamblea, convocar inmediatamente una muerte cruzada, ¿tiene alguna limitación? ¿Tiene alguna objeción? ¿O simplemente debería dejar el curso del juicio político y que su mandato termine por efectos de esta censura? Bueno, en lo que tiene que ver con la muerte cruzada, la Constitución de la República no establece ningún tipo de limitación para el ejercicio de esta atribución constitucional. Supongamos que el dictamen... A ver, si ponen limitaciones, perdón Andrés, grave conmoción nacional, son 3 las causales que hay para que el presidente pueda convocar. A lo que yo me refiero es a la limitación para su activación. Obviamente okay, que tiene cierto tipo de causales para que usted pueda activar la muerte cruzada. Y también existe algunas limitaciones de carácter temporal, en el caso de la Asamblea Nacional. Pero a lo que yo voy es en el sentido de que si es que la Asamblea Nacional prosigue con un juicio político como tal, no existe una limitación que impida o que prohíba al presidente de la República el activar la muerte cruzada, que en este caso viene a ser la disolución de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si es que pasa el filtro de la Corte Constitucional este juicio político y ya ve el presidente que eventualmente van a haber los 92 votos que tengan como resultado su censura y destitución, el presidente de la República tranquilamente podría adelantarse y disolver a la Asamblea Nacional. Porque también existen algún tipo de interpretaciones antojadizas y deliberadas que tratan de guiar la opinión pública y nos dicen que el momento que se presente el juicio político, el presidente no podría disolver la Asamblea Nacional, cuestión que no está regulada en la Constitución de la República. Y por lo tanto, como consecuencia del hiperpresidencialismo de la Constitución de Montecristi, el presidente de la República en medio de la votación podría disolver la Asamblea Nacional y en ese contexto adelantar elecciones de cara a completar el periodo tanto legislativo como presidencial. Lorena Vázquez. Justamente eso es lo que por donde va mi pregunta. El tiempo del presidente Guillermo Lasso actualmente en el gobierno aproximadamente son 2 años. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que podría llevarse el tema del proceso del juicio político como tal, en este caso obviamente que del Gran Padrino? O sea, ¿cuánto sería el tiempo máximo que podría llevar esto de acá? Porque efectivamente, a ver, el presidente Guillermo Lasso le quedan 2 años y hasta que, como digo yo, se sumen todas las pruebas y se dé paso a ¿cuánto le queda? Bueno, de los cálculos que hemos realizado desde el momento de la presentación como tal del juicio político hasta una eventual censura y destitución, el proceso estaría demorando entre 50 a 55 días. Es lo que demoraría el proceso como tal de destitución del presidente de la República. Tomando en cuenta que primero tiene que presentar al presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional después de 48 horas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, este consejo tiene hasta 3 días para pronunciarse, después irá a la Corte Constitucional, donde se demorará siquiera unos 6 o 7 días, después que venga a la Asamblea Nacional, después va a la Comisión de Fiscalización, donde se sustancia al menos en 20 días, después que la convocatoria, que el pleno. Entonces, más o menos, calculando como tal todo el procedimiento, estaríamos hablando alrededor de 50 a 55 días desde el momento de la presentación del juicio político hasta que llegue al pleno y termine en la censura y destitución del primer mandatario. Y dentro de este momento, dentro de este lapso de tiempo, ¿en qué momento el presidente podría lanzar el tema de la muerte cruzada? En cualquier momento, ya sea desde que presentan la solicitud de juicio político o puede ser unos minutos antes de la votación en el cual se resuelva la censura o destitución. Pueda que se convoque, supongamos para mayo, en los primeros días de mayo, la sesión de pleno donde se va a decidir la censura y destitución, y el presidente, antes de que haya la sesión de pleno, puede disolver la Asamblea Nacional, o incluso faltando 5 minutos para la votación, puede hacerlo. Tiempo que obviamente ya le daría mucho más hasta que se ejecute como tal el tema de la muerte cruzada, porque como usted dice también, eso lleva proceso. ¿Qué proceso lleva eso? ¿Y qué tiempo lleva eso?
¿O es inmediato? A diferencia de todo el proceso de juicio político o una destitución directa por parte de la Asamblea Nacional en los términos del 130, que también tiene sus reglas, tiene su trámite, en el caso del presidente de la República, de acuerdo al 148, lo único que tiene que hacer es firmar el decreto ejecutivo y fundamentarlo bien. Y tomando en cuenta que ni siquiera tiene un control posterior, este decreto ejecutivo. No creo que el presidente de la República lo haga por arrogación de funciones de la Asamblea Nacional, porque ahí en cambio requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional. Yo más bien consideraría que se va a ir por la causal de grave crisis política y conmoción interna que no tiene ningún tipo de control previo, y lo único que tiene que estar preocupado es que tenga el número suficiente de hojas y tinta en el esfero para firmar el decreto ejecutivo. No tiene que esperar ningún procedimiento, ningún tipo de cuestión, simplemente la mera voluntad. Abogado André Benavides, consultor político, constitucionalista, muchísimas gracias por su participación y todo lo que se ha hablado acá en Diálogo. Ramiro. Sí, a mí me queda algo en el tintero, mi querido André. Los tiempos que usted ha diseñado difieren de los tiempos que tiene calculado el Ejecutivo. Le digo con conocimiento de causa, no puedo citar mi fuente, pero ellos tienen calculado 35 días porque le van a meter el acelerador a fondo. Y entonces, ¿usted cree? Yo coincido con usted, sino que me quiero poner como abogado del diablo en la parte de que el presidente emita el decreto disolviendo la Asamblea y convocando a muerte cruzada. Hay quienes alegan desde el legislativo que esa acción se inhibe. Entraríamos en una suerte de un punto de vista del Ejecutivo y otro del Legislativo. De darse este caso, ¿quién dirime? ¿La Corte Constitucional? ¿Pero en qué contexto? ¿En qué contexto existiría de que el presidente emite el decreto de muerte cruzada ya minutos antes de que la votación se dé y se puede alegar, esto no es grave conmoción nacional, porque que la Asamblea ejerza su poder fiscalizador, que invoque causales explícitamente dadas en la Constitución, no es una grave conmoción. Que se cambie un presidente. Imagínese, el presidente, el ejercicio de la presidencia también termina por muerte y no es una grave conmoción nacional que un presidente, bueno, claro, si muere porque lo asesinan es una conmoción nacional, pero si muere de una muerte natural no es una conmoción nacional. Por tanto, habría todavía un hilo de discusión dentro de esta serie de Netflix. El gran problema aquí es que la Corte Constitucional ya nos ha indicado que se debe entender por grave conmoción interna, en los términos que tienen que ver con estado de excepción. Todavía no nos llega a decir cómo se debería entender una grave crisis política y conmoción interna de cara a un juicio político o una destitución directa del primer mandatario o una disolución de la Asamblea Nacional. Y lo importante que hay que tomar en cuenta respecto de aquello es que el momento que el presidente firme el decreto ejecutivo, lo fundamenta ya sea en 2 o 3, 10 páginas, este decreto como tal no es susceptible de revisión constitucional. Entonces usted no tiene la acción de protección o una acción pública de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de mecanismo jurídico para que una instancia judicial sea quien revise si es que estuvo bien o no formulado el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que existen cierto tipo de actos que por su naturaleza son estrictamente políticos y el ordenamiento jurídico también permite aquello bajo la discrecionalidad que tiene en este caso el primer mandatario. Ahora, que yo me imagino que nuestros asambleístas, antes del juicio político, presentarán seguramente una medida cautelar diciendo, señor juez, disponga que el presidente de la República no pueda disolver la Asamblea Nacional mientras estamos en juicio político. Yo me imagino esa jugarreta que eventualmente se haga. Y por otro lado, también estoy pensando que algunos legisladores presentarán acciones de protección en contra de la disolución de la Asamblea Nacional. Pero
en sí, como tal, no existe un mecanismo de control jurídico respecto de este acto del presidente de la República, que es la disolución de la legislatura a través de decreto ejecutivo. No nos olvidemos que este es el país donde lo improbable es lo posible. André, muchas gracias por habernos otorgado estos minutos y haber dado luces dentro de esta vorágine que estamos viviendo, que desde el año 1945 no se veía que era el inicio de un proceso, de un juicio político a un primer mandatario. Que tenga buenos días. Muchas gracias por la invitación, un abrazo para todos. Antes de irnos al corte, un abrazo fuerte a mi amigo